Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Estamos una vez más reunidos, aunque de esta manera, pero estamos reunidos. Gracias al Señor por una semana más que nos permite poder entrar en este ministerio maravilloso, entrar en su palabra, ser perfeccionados por este ministerio maravilloso, por estos hermanos que han dado su vida por el Señor. Así que vamos a ir de lleno a esta culminación de este mensaje con respecto del matrimonio. La semana pasada nos quedamos en el tema de la virginidad y pues comentábamos que no es que se refiera en este caso nada más al tema de llegar vírgenes al matrimonio, sino el asunto de los beneficios de mantenerse virgen, que se relaciona con no casarse, ¿verdad? Así como el apóstol Pablo, él decidió no casarse. Entonces, no es que no casarte o no casarnos nos haga más santos espiritualmente, pero una persona que no está casada, que no se casa, que decide dedicar su vida a Dios, al Señor, al servicio, puede dedicar toda su energía a la obra del Señor. Esto nos habla en 1 Corintios 7. Entonces, por ejemplo, según el versículo 27, el matrimonio llega a ser una atadura, porque dice, estás ligado a una mujer. Entonces, ¿en qué sentido se vuelve una atadura el matrimonio? Nosotros, al estar casados, tenemos responsabilidades, muchas responsabilidades hacia nuestra esposa. Entonces están desde tener un lugar donde vivir, tener donde comer, satisfacer todas las necesidades básicas, ¿verdad? Y aún ir un poco más allá. Hay un compromiso, hay que mantener la relación. Entonces, si alguien no está involucrado en una relación de matrimonio, no tiene esta carga, porque no es una carga quejándome de ella, sino es una carga que nos toca llevar, ¿verdad? Mantener la relación, pastorear cada situación, ¿verdad? Entonces se vuelve una carga la cual debemos llevar, la cual nos aleja. Si estamos con la idea de servir al Señor, es mejor estar soltero. Miremos el caso del apóstol Pablo. Entonces, Otra cosa, por ejemplo, en el versículo 28 menciona, pero los tales tendrán aflicción de carne, ¿verdad? Entonces es otra situación que se añade a nosotros, ¿verdad? Las penas que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, sobre el diario vivir, sobre las cosas que hay que tener, las cosas que hay que pagar. Entonces las aflicciones de la carne aumentan cuando uno se casa. Es normal, esto es normal, pero tenemos que tomarlo en cuenta. Y en este caso, esto es una pequeña o gran dificultad que nosotros adquirimos voluntariamente para poder servirle al Señor con un corazón sencillo. Un corazón sencillo es aquel corazón que tiene la vista solo puesta en el Señor. ¿Por qué no tenemos ahora un corazón sencillo? Porque sí, seguimos amando al Señor, pero amamos a nuestras esposas, amamos a nuestros hijos. Entonces nuestro corazón, honestamente, ahora se encuentra dividido o repartido, ¿verdad? Entonces, los que nos casamos, los que se casan, pues tenemos que preocuparnos por las cosas de este mundo. Mateo 13 habla de que tales situaciones las denomina como espinas y abrojos que pueden sofocar el crecimiento de una semilla. A veces pasa esto, ¿verdad? Después de que tenemos jóvenes en la iglesia que han crecido con nosotros y que han sido muy útiles al Señor, llegan y se casan y son absorbidos por su relación, se involucran en sus trabajos y carreras profesionales y ya no son personas que produzcan. Entonces hay cierto nivel de esterilidad en este caso. Entonces, el asunto de la virginidad aquí se refiere a guardarse. Hay personas que van a tener este llamado de parte del Señor a no casarse, a ofrendar su vida completa hacia el Señor, pero ¿por qué, verdad? Porque el matrimonio trae consigo, por ejemplo, problemas familiares, complicaciones, aflicciones y también ansiedad.
Es importante que nosotros lo entendamos. Estos mensajes son para los creyentes nuevos, muy orientados a los jóvenes, pero nosotros tenemos que aprender a identificar todas estas situaciones para poder administrar nuestro tiempo, ser responsables en nuestra casa, ser responsables con nuestros hijos, ¿verdad? Pasar el tiempo con ellos, pasar el tiempo con nuestra esposa, pero también pasar tiempo con Dios. Sin embargo, si alguien tiene este llamado, va a ser más, va a poder servir con más libertad al Señor, ¿verdad? Entonces, estas palabras que habló Pablo en 1 Corintios 7 no solo son para sus colaboradores, sino también para todos los hermanos y hermanas. Alguien que se va a conservar virgen podrá ahorrarse muchas dificultades. Pablo no manda acerca de que nos mantengamos vírgenes, pero sí sus palabras hacen ver que él se inclinaba por esta opción, ¿verdad? No es que emitiera una opinión propia acerca de este asunto, porque el matrimonio es bueno, el matrimonio es santo, el matrimonio previene el pecado, pero también conduce a que los que se casan o los que nos casamos nos veamos envueltos en problemas familiares, en complicaciones, en aflicciones y en las ansiedades que son propias de este mundo. Así que esto es muy importante que lo podamos ver, que lo podamos percibir, que lo podamos identificar y asimilarlo, ¿verdad? Para poder pastorear, para poder administrar lo que nos toca vivir, especialmente con respecto del tiempo, de nuestras energías, ¿verdad? Aún de nuestro dinero, dónde lo vamos a repartir o dónde lo vamos a guardar o dónde lo vamos a invertir. El asunto de mantenerse vírgenes es un don, o sea que esto no todos lo tienen, no todos están llamados a mantenerse vírgenes, a mantenerse así como Pablo, ¿verdad? Tenemos casos en diferentes localidades donde hay algún hermano o alguna hermana que tiene este llamado, este don, así como por ejemplo algunos tienen el llamado para trabajar y para dar en lo financiero, por ejemplo. Otros tendrán el llamado para ofrecer su vida en sacrificio y servir, ¿verdad? Servir a tiempo completo, por decir algo. Pero esto es un llamado. Ahora, en cuanto a este asunto, de tener este llamado, ahí existen algunas condiciones que deben cumplirse, que deben darse. Una de ellas es que a pesar de que tenga esta persona la conciencia del sexo, no tenga una compulsión por ello, no tenga esa situación de que se esté quemando, ¿verdad? Que tenga un deseo de sexual muy intenso que lo conduzca o que la conduzca al pecado, ¿verdad? Entonces, las personas, aquellos o aquellas que no tengan ese deseo apremiante, van a poder mantenerse vírgenes. Van a tener la posibilidad, y porque está en ellos, ¿verdad? Está en ellas ese pues autocontrol, podemos decir de cierta manera, o esa situación de que no se estén quemando, de que no tengan esa frustración. Por otro lado, aquí en este mensaje también vemos que quien tenga este llamado debe tener el deseo ferviente o fuerte de estar soltero o soltera, ¿verdad? No es que no esté seguro, ¿verdad? Entonces no es cuestión de presionar a alguien o sentirse presionado, ¿verdad? No es mejor o peor, simplemente es un don o un llamado. Entonces la primera condición es que la conciencia del sexo no lo conduzca o no la conduzca, no la arrastre, no sea algo que queme por dentro, ¿verdad? Por otro lado, el firme deseo y la convicción de permanecer soltero o soltera, que tenga paz en esto. Sí, hermano, yo estoy para servir, mi hermanos, yo estoy para servir y yo no tengo el problema, no tengo eso, no me consume el deseo de tener una familia, de hacer esto, sino, pues, como les digo, hay hermanos y hermanas que tienen este llamado. Por otro lado,
Y como tercer condición, esta decisión no debe estar en conflicto con lo que lo rodea, es decir, con la familia, especialmente con las presiones del círculo en el que nos movamos, porque si las hay, para algunos puede ser muy difícil permanecer, ¿verdad? Estar en este servicio de mantenerse vírgenes, de mantenerse apartados para el Señor, sin tener todas las ataduras que este mundo y que esta situación del matrimonio conllevan. Así que, número uno, la primera condición que debe tener aquel o aquella que tenga este llamado a mantenerse virgen es que no tenga una compulsión por el sexo, que también se mantenga firme en su corazón con respecto a esta decisión, y también que esta decisión, como punto número 3, no cause problemas en el entorno, ya sea el entorno familiar especialmente. Únicamente alguien que tenga estas condiciones va a ser alguien apto para poder estar en ese servicio maravilloso de manera soltero o soltera. Por supuesto, también el asunto de mantenerse virgen pues también tiene repercusión en el asunto en el tema del reino de los cielos y del arrebatamiento. Es muy, muy, muy relacionado con esto. Voy a nada más, pues decir esto, nada más en Apocalipsis 14 se habla acerca de las primicias de los 144,000 que son vírgenes. Entonces, estos son arrebatados para su Dios, para Dios y para su reino. Pero quisiera más enfatizarme en la primera parte, ¿verdad? Que el asunto de la virginidad relacionado con poder ser útil a Dios y tener un corazón sencillo y absoluto para Dios. No es malo casarse, ¿verdad? No es malo casarse, el matrimonio es santo, el matrimonio es agradable a Dios, nos guarda del pecado, ¿verdad? Muy bien. Hablando del matrimonio, ¿verdad? El siguiente punto es acerca de cómo considerar al cónyuge, a la pareja, cómo es que debemos considerarlo. Pues nosotros tenemos los principios morales humanos, que a veces son culturales, que obedecen a nuestra ubicación, ¿verdad? Al lugar donde vivimos, cómo es que cómo son las costumbres de nuestro pueblo, digamos, ¿verdad? También las costumbres familiares y los valores familiares. Pero la Biblia también establece algunos principios en cuanto a la elección del cónyuge. La Biblia narra, especialmente en el Antiguo Testamento, el desarrollo o el periplo del pueblo de Israel, ¿verdad? Desde Adán, Abraham y toda esta gente hasta el establecimiento del reino. Pero en todo este camino, en toda esta jornada, hay diferentes situaciones en las cuales la relación entre ellos y Dios nos muestra lo que para nosotros hoy día también son principios. Así que uno de los principios o algo que se ve en el Antiguo Testamento es que no debemos casarnos con ninguno que se encuentre o ninguna que se encuentre fuera del pueblo de Dios. Es decir, si vamos a considerar, un hermano va a considerar a una muchacha para casarse, esta muchacha no debe estar fuera del pueblo de Dios. No podemos tener esa consideración, ¿verdad? En Deuteronomio 7, del 3 al 4, dice ahí que los israelitas no debían casarse con las hijas de los cananeos, y no debían dar sus hijas en matrimonio a los hijos de los cananeos. Entonces, una de las razones por las cuales es que este tipo de relación entre israelitas y cananeos alejarían a los que se relacionen de esta manera, serían alejados del Señor. Recordemos que el pueblo de Dios tenía y tiene una cultura y unas costumbres religiosas muy arraigadas a la familia, pero en el momento de que alguien es extirpado de su familia e incorporado a otra familia que tiene otro pueblo, otra cultura y otras costumbres, obviamente va a ser alejado o alejada de lo que ha hecho por años, en este caso su servicio y su relación con Dios, por un lado.
Y al ser arrastrado especialmente o arrastrada a esta nueva familia, a este nuevo pueblo, especialmente serían seducidos para servir a otros dioses. Entonces, Dios aquí nos está mostrando claramente que nosotros debemos buscar cónyuge únicamente entre el pueblo del Señor. No debemos estar buscando esposo o esposa entre los incrédulos. Y si, por ejemplo, es una hermana la que recibe una propuesta de un incrédulo, debe considerarlo mucho antes de dar un sí, ¿verdad? O simplemente no aceptar tal relación, ¿verdad? ¿Por qué razón, verdad? Porque la otra persona fácilmente nos va a alejar del Señor. Es la tendencia, es lo que sucede, ¿verdad? Y aún hacernos que adoremos a otros dioses, ¿verdad? Para una esposa, por ejemplo, le resulta muy sencillo imitar a su esposo en la idolatría, ¿verdad? Y también por el otro lado es muy fácil que el esposo siga a su esposa a adorar ídolos. ¿Por qué razón? Porque hay una relación, porque están casados, porque hay una gran convivencia y es bien fácil que uno siga al otro en la adoración, en este caso de otros dioses. Entonces, sigamos con ese tema. Josué, el libro de Josué 23, 12 y 13, hay una advertencia. Hay una advertencia hacia los israelitas con el tema de casarse con personas de la tierra en la que ellos están entrando. Y mire cómo define a estas personas. Las define como trampas y como espinas, ¿verdad? Es decir, que si se involucraba en una relación con personas de esas tierras, esas personas se iban a convertir en sus espinas y que ellos iban a caer en una trampa. Más adelante ya en una de las últimas cautividades, en Nehemías 13, del 23 al 27, se nos narra este episodio que es bien dramático, ¿verdad? Los israelitas en la época de Esdras y de Nehemías están regresando de la cautividad a la tierra de Judá. Y habían pasado 70 años allá y muchos de estos eran nacidos en cautividad y se habían relacionado con mujeres de los gentiles de esas tierras que ni siquiera sabían el idioma. Entonces, después de cierto proceso de la impartición de la palabra, por supuesto, vino el mandamiento de Nehemías, el mandamiento de Dios a través de Nehemías, a que cortaran todo vínculo con estas mujeres gentiles y que terminaran su relación con ellas. Y lo que vemos aquí es que se muestra otra vez un asunto problemático, muy, muy profundo, ¿verdad? Que se produce si se casa un hermano con una mujer gentil o con una mujer fuera del pueblo de Dios, y por el otro lado igual a una hermana con un hombre que no sea del pueblo de Dios. Cuando empiece a servir a Dios, tarde o temprano su esposo inconverso o incrédulo, o para la el hermano su esposa inconversa o incrédula, sus hijos lo van a seguir, ¿verdad? Sus hijos van a seguir a este gentil o a este inconverso o a esta inconversa y se van a ir al mundo. Esa es una tendencia, eso es algo que sucede mucho. Entonces debemos nosotros poner mucha atención a este asunto, no tener ese pensamiento idealista de que ya casados yo le voy a predicar el evangelio y él va a ser salvo, o ya casados yo le voy a predicar el evangelio y ella va a ser salva. Eso es muy difícil. Hay casos, por supuesto, pero no es lo que se da usualmente, ¿verdad? Miremos otro ejemplo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Malaquías 2:11, ¿verdad? Ahí se nos narra que el pueblo de Israel traicionó y profanó la santidad de Dios al tomar esposas fuera del pueblo de Israel. Así lo manifiesta la Escritura. Eso quiere decir que para Dios casarse con una mujer o con un hombre gentil es profanar la santidad de Jehová. Entonces nosotros como creyentes necesitamos ir y
buscar la esposa entre los creyentes, a las hermanas buscar su esposo únicamente entre los creyentes, porque hay advertencias, por un lado, a lo que Dios le agrada o no le agrada, pero por otro lado, que veamos las consecuencias. Este caso de Nehemías con el pueblo de Israel, como les decía hace un momento, es muy dramático. Básicamente se están destruyendo hogares, ¿verdad? Entonces, esto no es una situación fácil o una situación muy positiva que se da. Entonces, necesitamos nosotros prestar atención que en cuanto a escoger al cónyuge, escoger las hermanas a su esposo o los hermanos a su esposa, es un asunto que en la Biblia Dios nos muestra cómo debemos llevarlo a cabo. Nos muestra muchas veces o varias veces cómo es que es recomendable, Dios nos advierte de una manera muy amorosa que no debemos buscar pareja en el mundo. Y aún les digo algo, en la cristiandad, porque la misma situación que se da con el mundo se da en la cristiandad. Estar en el recobro del Señor no es sencillo. Se han dado por muchos años y tal vez ya no tanto como antes, pero el rechazo, la segregación, ¿verdad? La clasificación por los hermanos y hermanas que están en la comunión, ¿verdad? Que es muy diferente a la práctica que se da en la cristiandad. Ahí no hay esto, ahí no hacen esto, ahí no hacen aquello, son extraños y otro tipo de cosas que pues porque nosotros practicamos de una manera ortodoxa lo que está en la Escritura, en nuestra forma de cantar, en nuestra forma de reunirnos. A los hermanos de la cristiandad, ellos se escandalizan, están tan condicionados y adoctrinados a la manera cristiana, que realmente no es, o la manera de la cristiandad, más bien dicho, que no es la manera que dice la Escritura, que dista, que lo que hace es que fomenta el clero y el laicado, fomenta la vida del alma, fomenta no vivir por el espíritu, por ejemplo. Entonces también pasa esta situación, ¿verdad? Si nos relacionamos con alguien de la cristiandad, muy probablemente nosotros seamos el que escoge a una hermana de la cristiandad, probablemente sea arrastrado hacia allá, ¿verdad? Entonces es algo que es muy importante, que no debemos pasar por alto. Ahora, miremos unos ejemplos también en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 7:39, él habla aquí que, por ejemplo, las viudas pueden casarse, con tal que sea con alguien que esté en el Señor. En 2 Corintios 6:14 también se dice que los creyentes y los incrédulos no pueden compartir el mismo yugo. Esto muestra otra vez el mismo principio. No debemos involucrarnos ni siquiera en una relación romántica con personas que no sean creyentes y aún con personas de la cristiandad, ¿verdad? Y esto no solo se refiere al matrimonio, pero sí se refiere al matrimonio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, bueno, hay otros tipos de aplicaciones, pero centrémonos en cuanto al asunto del matrimonio, porque podría aplicar a cuestiones como negocios, pero especialmente el asunto de estar en un yugo es estar amarrados a un propósito común, ¿verdad? Entonces, a tener una sola carga, una sola meta. Esto es el matrimonio, o podría aplicar el tema de los negocios, pero el principio latente es que no debemos involucrarnos en ese tipo de relaciones. Y esto lo estamos viendo ya en 2 lugares en el Nuevo Testamento. Así que le llama a esto el yugo desigual, ¿verdad? Entonces, no debemos elegir caprichosamente, no debemos elegir solo por lo que ven nuestros ojos. El elegir una pareja conlleva un discernimiento muy profundo, ¿verdad? Y esto pues da un poco de pie para decir esto, ¿verdad? En el momento de que nosotros estamos en el paso, en el punto de elegir un cónyuge, es importante que nosotros consideremos esto. Primero, debemos ser uno en el espíritu. Es decir, la unidad que se va a consumar
en el cuerpo debe empezar por el espíritu. Así que no podemos relacionarnos con un incrédulo, pero tampoco deberíamos relacionarnos con alguien de la cristiandad, porque su visión es completamente diferente. Luego debemos ser uno en el alma, tener algunos intereses en común, ¿verdad? Que nos gusten ciertas cosas, ¿verdad? Esto debe ser de esta manera, ¿verdad? Por lo tanto, no es de tomar una decisión a la ligera, ¿verdad? Mientras el tiempo va avanzando, ustedes se podrán dar cuenta que ahora los jóvenes se involucran en relaciones amorosas cada vez más jóvenes, ¿verdad? Antes era a los 15, 17, 18 años, ahora a los 12, y así van reduciendo la edad, y cada vez teniendo menos criterio, menos madurez para poder afrontar una relación, y en lo que se fijan es en lo que ven, ¿verdad? Puede ser alguien que tenga una apariencia muy agradable, pero no sabemos cómo vive, no sabemos dónde vive, no sabemos de qué hogar viene, no sabemos si viene de un hogar integrado, no sabemos nada, ¿verdad? Entonces, a veces así es como se toman las decisiones. O por el contrario, ¿verdad? Después de ser uno en el alma, llegar al matrimonio y llegar a ser uno en el cuerpo. Miren, ese principio es bien interesante. Primero ser uno en el espíritu, después ser uno en el alma, y después del matrimonio ser uno en el cuerpo. Pero a veces, ¿por qué es que hay muchos fracasos? Porque empiezan al revés, son uno en el cuerpo y después están averiguando si son uno en el alma, y luego por último se dan cuenta de que no son uno en el espíritu. Entonces debemos ver ese principio latente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Bueno, en este caso, a pesar de que estos mensajes son para creyentes nuevos, en estas reuniones sabemos, hermanos, que tenemos ya algún tiempo acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con nosotros, verdad? ¿Qué pasa con los que ya estamos casados, verdad? Y de repente a estas alturas, ¿qué voy a hacer, verdad? Entonces, debemos considerar a la luz de la palabra, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede hacer en este caso? Por ejemplo, solo déjenme verificar aquí la cita en que estamos ahorita, versículo 15. 1 Corintios 7, estamos en ese capítulo. En el versículo 16 dice, por ejemplo, ¿qué sabes tú, oh marido, si salvarás a tu mujer? Si su cónyuge quiere dejarlo, dice para acá. Bueno, el asunto es que en el caso de estas relaciones donde ya están casados y la hermana es salva, pero el esposo no lo es, ¿verdad? Entonces no es cuestión de que vaya a destruir su hogar. Esta decisión, a la luz de la Escritura, es que la decisión de ya no seguir adelante, que esto es muy serio y esto es algo que no es tan fácil ni oírlo y menos decirlo, ¿verdad? Pero lo que dice el apóstol Pablo es que, digamos, la decisión de separarse, si fuera el caso de así decirlo, no debe salir del creyente, ¿verdad? Si el cónyuge no tiene problema en que usted se reúna, en que vaya aquí, vaya allá y lea la palabra del Señor y tenga su vida, es muy probable que él vaya a ser salvo y debe orar, ¿verdad? Igual viceversa, ¿verdad? Si el hermano es el que es salvo y su esposa no es salva, pero no tiene problema en que se reúna, en que haga esto y lo otro, pues hay muchas posibilidades, ¿verdad? Hay que seguir orando para que esto suceda. Entonces, no debemos nosotros propiciar, ¿verdad? No debe salir de nosotros, porque recordemos, el tema del divorcio solo aplica, según la Escritura, al adulterio, a esa falta donde se rompe la unidad de la pareja, la unidad del hogar, ¿verdad? Donde ellos eran una sola carne, solo ellos, y luego pues hay alguien más. Ahí aplicaría en este caso, ¿verdad? Pero no debe salir de nosotros el querer terminar esto, ¿verdad? Sino que ya nos comprometimos. ¿Y por qué razón, hermano? ¿Verdad? ¿Por qué razón, hermano? Porque nosotros en el matrimonio se hace un pacto. Y no solo en el matrimonio, aún en el compromiso. Si se compromete con alguien incrédulo, hermano, mire, me acabo de comprometer y ahora qué, deshago el compromiso. No es eso así tan fácil. No debemos ser ligeros ni arbitrarios, ¿verdad? Mire esto, Salmos 15:4. El que aún jurando en daño suyo
no por esto cambia. Entonces debemos considerar este asunto. Josué 9, del 13 al 27, habla de que hay que honrar los pactos. Y este es bien impresionante porque esta gente, estos gabaonitas, estafaron a los israelitas, a Josué, porque se pusieron ropa vieja, porque mira, Israel iba conquistando toda la tierra. Y se encuentran estos gabonitas que viene el pueblo de Israel y los van a exterminar. Entonces tienen una trampa. Ellos estando cerca, se ponen ropa vieja, pan mohoso, llegan con Josué y le dicen: venimos de lejos, hemos visto que ustedes están haciendo, pues tomando la tierra y demás cosas, queremos hacer un pacto con ustedes. Y Josué, muy, ¿cómo es la palabra que usa acá? Arbitrariamente, sin consultar con Dios, hace pacto con ellos. Luego se dan cuenta que ahí están nomás, apenas a un par de días. Entonces, aún con todo eso, Josué honró el pacto que hizo. Y ese es el asunto con esto del matrimonio. Por eso es que no lo vamos a simplemente, mi esposo es inconverso, pues hasta aquí llegamos. No podemos hacer eso, ¿verdad? O si aún tiene este compromiso, no. Algo que puede ayudarnos es que nosotros podríamos gestionar algunas condiciones anticipadamente, ¿verdad? Bueno, yo me voy a casar contigo, pero quiero definir esto antes que nos casemos, ¿verdad? ¿Cuáles son estos asuntos, verdad? Entonces me debes permitir servir al Señor, ¿verdad? Entonces, permitirme reunirme, permitirme hacer esto y lo otro. ¿Estás de acuerdo, verdad? Que estemos de acuerdo en esto. Esto puede hacer que la convivencia pues sea más agradable y el Señor tenga una manera para entrar, ¿verdad? Esto de escoger una pareja, esto es trascendental, ¿verdad? Estamos firmando la convivencia y nuestra felicidad y estabilidad de todo el resto de nuestra vida. Por eso es que no debemos hacerlo esto muy jóvenes. No sabemos, no tenemos la experiencia siendo muy jóvenes y el discernimiento especialmente para discernir a esta persona con la cual yo voy a poner mi vida en sus manos, ¿verdad? Entonces es bien importante que veamos las consecuencias, los alcances, ¿verdad? En cuanto a nuestra propia paz, ¿verdad? Estabilidad mental, me refiero especialmente a esto, pero también para nuestro servicio con Dios. Hay algunos casos bien especiales en cuanto al matrimonio. Por ejemplo, en el caso de las viudas, ¿verdad? En el caso de hermanos y hermanas que pasando el tiempo, por alguna razón, no establecen una relación. Podríamos decir, no consiguen esposo, no consiguen esposa, pero pues tal vez mejor no logran establecer alguna relación. En algunos casos, al menos en el área nuestra, aquí en Centroamérica, hay momentos en que los hermanos, tanto un hermano como una hermana por su lado, no digo que sean parejas, sino o un hermano o una hermana, tienen comunión con los ancianos, ¿verdad? Para plantear esta dificultad, ¿verdad? No he logrado establecer una relación con alguien y pues tengo el deseo de casarme, entonces, como les decía, el caso de una viuda, ¿verdad? O un viudo, ¿verdad? Que está en esa situación, ¿verdad? Pues creo yo que conoceremos algunos casos de hermanos, aún conocidos, que después de enviudar, pues el Señor permitió que tuvieran hermanos que tuvieran una esposa después de haber enviudado. Yo pues puedo recordar 2 casos, pero pues solo sin decir nombres, pero existen. Entonces, esto es un asunto que podemos traer a la comunión, podemos pedir ayuda a los hermanos, ¿verdad? Que a veces todavía nosotros tenemos la idea o esta idea mundana de que es mi cuerpo, mi decisión, ¿verdad? Es que es un asunto mío, pero debemos nosotros darnos cuenta que la iglesia es nuestra familia, ¿verdad? La iglesia es nuestro hogar. Estos santos queridos que administran la iglesia son hermanos amados que velan por nuestras almas, ¿verdad? Y algo va a suceder, ¿verdad? Les digo, hermanos, aún ahorita, bueno, de hecho dije 2 hermanos y quiero decirles que sé de 3 hermanos, ¿verdad? Que han tenido esa misericordia de que a través de la comunión de las iglesias tuvo un hermano la posibilidad de poder tener esposa después de que perdió a su esposa por una enfermedad muy grave. Entonces, esto es bien importante. En cuanto al divorcio, lo mencioné hace un ratito. Hay algunos pasajes
que pues por cuestiones de tiempo especialmente, solo quisiera decir las citas. En Mateo 19 y en Lucas 16 hay 2 casos con respecto al divorcio, y esto únicamente lo aprueba Dios, digamos, en el caso del adulterio. Esto pues es, ¿qué significa? ¿Verdad? Que en un matrimonio el esposo tiene relaciones con una mujer fuera del matrimonio, o bien que la esposa tiene relaciones con un hombre fuera del matrimonio. Recordemos que lo que unió Dios no lo separe el hombre, ¿verdad? Entonces, solamente en el caso de que la unidad del matrimonio haya sido quebrantada es que aplicaría esto. Recordemos que en estos últimos mensajes hemos visto cómo Dios tiene un cierto factor que no debemos olvidar, que es el factor central alrededor del cual gira el tema que estamos tratando. Por ejemplo, administrar las finanzas gira en torno a la influencia que ejerce el dinero sobre las personas. Y cuando hablamos acerca del matrimonio, es una situación con respecto de la conciencia sobre el sexo, ¿verdad? El sexo fuera del matrimonio es pecado, pero el sexo dentro del matrimonio es santo, ¿verdad? Entonces, así hemos visto otros temas, cómo es que hay un asunto central o medular alrededor del cual gira esto. Recordemos que en el caso del pueblo de Israel hay dos problemas muy latentes con ellos que se ve a lo largo de toda la Escritura. Uno es la idolatría y el otro es la moralidad. Y vimos aquí en los primeros versículos o en las primeras citas en el Antiguo Testamento, donde se manifiesta esto. Casarse con mujeres de otros pueblos conducen a la idolatría, especialmente, y los acarrean a otras conductas. Y ese era el problema muy fuerte en el caso del pueblo de Israel. Debemos considerar mucho esto, ¿verdad? Ya que los que estamos casados debemos recordar que no debemos cometer adulterio, ¿verdad? Debemos comprender de que el sexo es santo y que debemos, aunque estamos conscientes del sexo dentro del matrimonio, no es pecado. Si está usted casado, casada y tener relaciones fuera del matrimonio, eso es adulterio. Eso es algo muy serio que constituye pues este daño grave que se rompa la unidad del matrimonio. Y aquel soltero que tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, eso se llama fornicación. Nosotros como creyentes no deberíamos estar involucrados ni en adulterio ni fornicación. Para las dos cosas, ¿cuál es una salvaguarda muy buena? El matrimonio. Así que, mis amados hermanos y hermanas, ha sido pues maravillosa esta jornada hasta este mensaje. Espero que nos podamos ver en la otra semana con el siguiente mensaje. Amén, amados.